¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí viendo este pequeño video donde voy a explicarte un poquito sobre un artículo que yo escribí en el 2017 exactamente y del cual recibo muchísimas preguntas y veo en foros y veo en grupos y en comunidades. Sin embargo, me llama muchísimo la atención, me preocupa de hecho bastante el hecho de que la mayoría de las respuestas que veo en ese sentido carecen de un sentido lógico, carecen de quizás de experiencia y se están dando respuestas en función de lo que nosotros vivimos hace, yo diría que más de una década en términos de almacenamiento. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué sucede cuando tenemos la necesidad de guardar una imagen, un PDF, un archivo de Excel dentro de nuestra base de datos y de qué forma podemos enfrentar, ¿verdad?, esa situación. Lo primero es que lo que se suele hacer regularmente es almacenar la ruta, tengo una ruta, ¿verdad?, que apunta a un archivo que está en un folder. Pero cuando nosotros acudimos a esa práctica, naturalmente, pueden ocurrir muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si alguien elimina un archivo, si lo cambia de ruta, si un usuario simplemente renombró ese archivo? ¿De qué forma nosotros podemos tener trazabilidad de que un archivo cambió un nombre y que simplemente cuando se vaya a buscar en el sistema no existe? Otro pequeño problema que tiene esa opción, irnos por ese camino, es que dificulta mucho el tema de la realización de los respaldos. Entonces, me está comprometiendo la seguridad de los datos y la integridad de los mismos. ¿A qué tú te refieres con eso, Elena? Bueno, cuando tú haces tú tienes un esquema de respaldo, tú tienes backup full, incremental y tienes del log transaccional, utilicé la palabra incremental, pero realmente en base de datos lo correcto es diferencial. Entonces tienes un respaldo full, diferencial y del log transaccional. ¿Y qué ocurre? Que esos backups que ocurren, por ejemplo, cada 5 minutos, cada 15 minutos o según se tenga definido, no van a estar nunca jamás en la vida alineados a esos archivos que tenemos guardados como ruta dentro de esa columna en la base de datos. Entonces, si ocurre algo, hay un bug en el sistema, nos dimos cuenta que afectó las transacciones o demás, y hay que volver a un punto hacia atrás, o por un tema de auditoría, de control, de la razón que fuera, es muy difícil lograr alinear ese respaldo, ese backup que se va a subir, que se va a restaurar, con esos archivos que tenemos como nombre de la ruta en la base de datos, en la columna. Bien, obviamente esto, y como bien menciono en el artículo, esto tiene sus ventajas, es más rápido el acceso muchas veces a los archivos, ya que podemos tener un equilibrio entre los recursos que consume SQL Server como tal y los que están consumiendo los archivos que están en un sistema operativo, quizás en otro servidor. Y esa yo diría que es la única ventaja competitiva que yo le veo a eso, lo único válido. Sin embargo, para lograr tener el muñeco completo y de tomar una decisión real sobre eso, una decisión que se fundamente en que primero hicimos un análisis, vamos entonces a conocer qué nos ofrece SQL Server, la herramienta que yo más manejo como manejador de base de datos para estos casos. SQL Server maneja en primer lugar algo que se llama FileStream y en segundo lugar una tecnología más, digamos, reciente, el FileTable. La primera de ellas, el FileStream, es cuando tomamos esa columna y le asignamos un tipo de datos var binary, ¿ok? O var binary, como dice ahí. Se almacenan a través del sistema de archivo NTFS del sistema operativo. Lo que hace es que SQL Server entonces apunta, crea un puntero hacia ese archivo y obviamente si se renombra, si ocurre lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir que mencioné anteriormente, la base de datos va a mantener esa referencia. ¿Ok? Las ventajas es que te da el mismo rendimiento que el NTFS, te mantiene la consistencia
y la integridad de los datos. Y el manejo de la seguridad es acorde al de SQL Server. O sea, ya no es un archivo que está en un folder de un sistema operativo y que yo le voy a asignar a un usuario el rol de poder eliminar, de poder crear, de poder borrar esos archivos, sino que todas esas acciones deben de ocurrir a través de SQL Server, ¿ok? A través de su esquema de seguridad y de sus acostumbrados comandos, actualizar, insertar, borrar, etc. El file table es exactamente lo mismo que el file stream. Aquí yo diría que el punto a favor por el que yo elegiría esta tecnología es que nosotros podemos manipular los archivos a través del sistema operativo, bajo el esquema de seguridad de SQL Server, igual que el anterior, pero aquí, literalmente, nosotros podemos entrar si mi usuario de SQL Server tiene permiso para esos archivos que están en esa tabla, declarado de tipo var binary, como dije, naturalmente voy a poder acceder a ellos a través del sistema operativo, ¿ok? Y voy a poder realizar las acciones que mencioné anteriormente, eliminar, actualizar, cambiar el nombre, etcétera. Y esa trazabilidad va a quedar en SQL Server, porque aunque no estoy entrando al Management Studio, ni mucho menos, lo estoy manipulando directamente desde el sistema operativo. Todo ese engranaje que existe ya, Windows Server y SQL Server, permite realizar esas acciones y que quede esa traza en mi base de datos. Adicionalmente, ¿qué tú deberías saber para manejar este tipo de tecnología? Para que paremos de decir que hay que guardar la ruta porque me va a poner el archivo de la base de datos grande, porque no sé, la razón que fuere, me va a poner el query lento, etcétera, etcétera. En primer lugar, debemos tener muy claro qué son los grupos de archivos. O sea, no voy a entrar en explicaciones extensas en esto. Digamos que dentro del video esta es tu tarea. Pero sí es necesario entender cómo nosotros podemos crear archivos para casos particulares, entiéndase. Una tabla muy transaccional que va a crecer mucho, pues bueno, le voy a crear un file, la voy a poner en un file group aparte, en un sistema de archivos totalmente aparte para esa tabla, ¿ok? Eso se puede hacer. Tenemos que tomar en cuenta el concepto de partición. Podemos particionar las tablas y alinear índices con particionamientos igual que las tablas. ¿Qué significa particionar? Significa que ese objeto, esa tabla que es inmensa, que tiene miles de millones de registros, que crece bastante mensualmente, yo la voy a ir convirtiendo o la voy a almacenar, para usar el término correcto, en archivos físicos distintos. Entonces ahí viene el concepto de divide y vencerás. ¿Qué me va a permitir eso? Eso tiene muchísimas ventajas, además de un rápido acceso a los datos, naturalmente. Me permite también hacerle respaldo a los datos que están cambiando actualmente. De repente tengo en mi base de datos de hace 2 años, 3 años atrás, que no van a cambiar porque son de transacción, que quizás le puedo hacer un backup full a la semana, no necesariamente todos los días. Y a esos que sí están cambiando, esos pequeños files de esas tablas particionadas, entonces a eso sí le vamos a hacer backup. Esa es una de las ventajas. Y finalmente, conocer el esquema de respaldo, entender eso, porque cuando decimos que vamos a almacenar ese archivo en una ruta dentro de una columna, estamos pensando en cuando era costoso el almacenamiento. Estamos pensando cuando únicamente las bases de datos nos permitían hacer un backup full, como mucho un backup diferencial que se hacía, digamos, al menos 2 veces al día, 15, 10 años atrás. Actualmente el problema de almacenamiento ya no representa un problema de costo, ya no me representa a mí un tema de que no tengo cómo tener acceso a un terabyte de datos, de espacio, que no tengo cómo hacer un respaldo, porque tenemos ahí la nube y tenemos discos duros de alto rendimiento que, comparado con años anteriores, son bien económicos. Entonces, entender cómo funcionan los respaldos, qué pasa si solamente estoy haciendo backup de noche
y ocurre un problema a las 3 de la tarde, perdí todo ese tiempo de trabajo realmente. Entonces, muchos de nosotros desconocemos eso y obviamente los respaldos, cuando se hacen de manera correcta, deben ir alineados a esos archivos, como dije al inicio del video. Cualquier duda que te genere, por favor, déjala en los comentarios o simplemente ve a nuestra comunidad en Facebook que se llama Aprendiendo Base de Datos con SQL Server. Dentro de mi perfil de Instagram he estado compartiendo o tengo el proyecto de compartir temas más especializados y más genéricos en función de que no están solamente orientados a los ingenieros de datos como tal, sino que a un público más extenso. Termino con esta reflexión de que no podemos andar creyendo por ahí todo lo que leemos. Muchas veces encontramos artículos que son sumamente viejos y sabemos que en tecnología viejo es 1 año y medio, 2 años hacia atrás. Entonces, mucho ojo con eso, documentarse, ir a las fuentes oficiales y no creer simplemente porque alguien lo dijo. Hay mucha desinformación. Insisto en que no estamos yendo a lo básico, no estamos yendo a lo conceptual, nos enfocamos en la herramienta y lo que alguien por ahí dice o escribe no lo ponemos en duda, lo implementamos y cuando los datos crecen, el problema que eso representa es mayúsculo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.